¿Cómo están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Bienvenidos al canal del Evangelio. Estamos contentos que estén con nosotros otro domingo más con este interesante tema. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros nuevamente. Tú sabes, tenemos un interesante tema. ¿Por qué hay tantas versiones de la Biblia? Muy interesante el tema. ¿Cierto? Uno siempre se ha preguntado, ¿por qué hay tantas versiones? ¿Existirá una versión verdadera? Pero bueno, vamos a lo que hemos venido. Exactamente. A este tema interesante de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Correcto. ¿Ok? Mira este verso bien importante, el Salmo 12, verso 6. Léelo, por favor. Dice, las palabras del Señor son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Oye, la palabra del Señor, qué importante, ¿eh? Mira lo que dice, que son limpias. Las palabras del Señor son limpias. Correcto. ¿Cierto? Qué interesante. Por eso nosotros debemos amar la palabra de Dios. Y estamos trayendo este tema. Pues imagínate qué importancia tiene la palabra de Dios, que es más pura, más limpia que la plata refinada 7 veces. O sea, imagínate el impacto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Correcto. ¿Te recuerdas que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad? Exactamente. Entonces, hay un proceso importante. La palabra de Dios, además de, como el verso que vamos a leer ahora, de hacernos nacer de nuevo, también participa en el proceso de santificación. ¿Cierto? Pero antes de seguir, quiero que leas, por favor, 1 de Pedro capítulo 1, verso 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces hemos sido renacidos por la palabra de Dios. La misma palabra de Dios bendita que nos hizo renacer es la misma palabra que nos santifica. Entonces, imagínate la importancia que tiene. No solamente tenemos esta vida nueva, no solamente hemos alcanzado salvación, ¿cierto? Por gracia a través de la fe, por la palabra del Señor, hemos renacido de esta simiente incorruptible, pero también, como dije delante, la palabra nos santifica y el estudio de la palabra debe llevarnos como primera cosa, además de conocer a Dios. Yo estoy estudiando la palabra de Dios, estoy leyendo la palabra de Dios, estoy aprendiendo para que me santifique. Claro, y por consecuencia de leer la palabra de Dios viene la santificación. Exactamente, muy importante. Ahora, en esta conversación la he dividido en dos partes. La primera, porque estamos hablando porque hay tantas versiones de la Biblia, ¿cierto? Pero la primera es cómo Dios ha preservado el texto. Y vamos a irnos al Antiguo Testamento, vamos a tratar primero con el Antiguo Testamento y vamos a hablar de algunas cosas que son muy importantes porque, por ejemplo, si nos montamos en el tiempo, si viajamos en el tiempo y hablamos de unos 1500 años antes de Cristo, el primer personaje es Moisés. Entonces Moisés aparece ahí, ¿cierto? A él se le entrega la ley, él escribe el Torá. La Torá o el Torá, algunos dicen el Torá o la Torá. La Torá. La ley, ¿cierto? Escrita por Moisés, que son los 5 primeros libros. Correcto. Después, si avanzamos hacia la era de nosotros, hacia Jesucristo, más o menos como alrededor del año 1000, ¿cierto? 500 años antes de Moisés. El tiempo de David, me imagino. Claro, David, ahí están los profetas. Y después, si volvemos avanzando más cerca del nacimiento de Jesucristo, por ahí por el año 500, aparece Esdras. Entonces, vamos a ver cómo Dios se encargó. Mira qué maravilloso. Cómo Dios se ha encargado de preservar su palabra bendita. Sí, Léeme, por favor. Quiero que leas, por favor, Deuteronomio capítulo 31, solamente el verso 9. Dice, y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Así que, mira lo que hace. Mira este texto. Uno lo lee así como que no te habla, pero si te detienes, es la primera vez donde vemos que Dios usa a Moisés para que su palabra sea guardada y preservada. Los 10 mandamientos se metieron en el arca, ¿cierto? Y el libro de la ley fue entregado a los levitas. Y entonces ellos fueron como los guardianes de la palabra del Señor. Pasaron muchas cosas a través de los años, hubo guerra, pero siempre la palabra del Señor estuvo guardada, preservada. Y cuando ya caminamos en el tiempo, ¿cierto? Estamos pensando en el Antiguo Testamento y llegamos, por ejemplo, al tiempo de Manasés. Manasés fue hijo de Ezequías, un buen rey. A su vez, Ezequías, estamos hablando de los reyes de Judá. Ezequías fue hijo de Acaz, mal rey. O sea, que ahí en Judá, en el norte fueron peor, pero en el sur no hizo nada de mal. En el sur hubo malos reyes. Sí. Entonces, Manasés fue muy pagano. Yo no quiero que lo leas, pero está en Segunda de Crónicas 33 y Segunda de Reyes capítulo 21, del verso 1 al 18, y él fue malo de tal manera que
llenó de altares, todos los altares que su padre Ezequías había derribado, paganizó todo por todas partes. Dentro del templo hizo celebrar ceremonias paganas, sacrificios, ritos y un montón de cosas ajenas al pacto de Dios. Manasés era tan perverso que la palabra de Dios, si hubiese estado al alcance de él la hubiera destruido, pero la palabra de Dios estaba preservada, guardada. ¿Y cómo lo saben? Porque después de Manasés vino su hijo Amón, otro malo. A propósito, Manasés se arrepintió antes de morir. Y Dios lo perdonó. Dios bueno enseñó, ¿verdad? Bueno. Muy lindo. Después vino Amón, y después de Amón, quiero que pensemos en esta línea, Manasés, después su hijo Amón, rey de Judá, y después de Amón vino Josías. Escuché un video muy interesante, una predicación del pastor Antonio Martínez sobre Josías. Y cuando estaba preparando las notas para esto, me acordé. Y ahora mira, por favor, el 2 Reyes capítulo 22, verso 1, léelo por favor. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Uno puede pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con la preservación de la palabra de Dios? Bueno, Ezequías a los 8 años empezó a reinar, como a los 26 empezó a hacer reforma, llamó a carpinteros, voy a poner dinero, arreglen el templo, vamos a derribar ¿cierto? Estatuas de adoración de Acera, ¿cierto? Una diosa pagana. Y entonces él empezó a derribar los altares y un montón de cosas. Y de pronto pasó algo de que en el templo, mira lo que encontraron. Y esto pongan atención para que veamos cómo Dios se ha encargado de preservar su palabra. Mira, ahí estamos en 2 de Reyes 22. Quiero que leas el verso 10 y 11. Y antes que lo leas, quiero decirle a mis amigos que estamos tratando el tema porque hay tantas versiones de la Biblia y estamos viendo la primera parte, cómo fue que Dios preservó el antiguo pacto. Y bueno, y cómo ha preservado su palabra. ¿Cierto? Entonces vamos, lee ahora, sí, disculpa que te haya interrumpido. Ay, acuérdese también que si les gusta, denos un like y compártelos en su muro. Nos ayuda enormemente. Gracias. Amén. Vamos entonces. Ok. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjate que aquí está Safán, que era un escriba, y le dice al rey Josías, me dieron un libro. O sea, como te pone a pensar, un libro. Y Hilcías, el sacerdote, lo había encontrado en el templo. Pregunta, ¿qué hacía en el templo? ¿Cómo está? O sea, había sido escondido. Si no lo esconde ahí, cualquiera de estos reyes paganos que reinó, lo hubiera destruido, claro. O si no, las tribus invasoras de otros países, Asiria, los sirios, que si hubieran llegado ahí y se lo hubieran llevado, no, se hubiera perdido la palabra del Señor. Pero una cosa que llama mucho la atención es que Safán dijo, me dieron un libro. Mira la expresión, me dieron un libro, el sacerdote. Y no tenían la más mínima idea, aunque el sacerdote unos versos más atrás dice que se encontró con el libro de la ley, pero estaba ahí escondidito en el templo y lo encontraron. Y mira, el verso 11 dice que cuando hubo oído Josías las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, pero la Biblia relata solamente que él rasgó sus vestidos y como que a nadie más le impactó. O sea, que él entendió. ¿Te das cuenta? Y eso podemos hacer un paréntesis. Por eso que no todo el tiempo, cuando alguien predica o cuando uno escucha un mensaje, no todo el tiempo entiende la gente. Hay gente que están atentos a las palabras de Dios, que esperan que Dios les hable, ¿cierto? Y hay otros que le da lo mismo. Podría ser rasgado también, él escriba la ropa y ha dicho, wow, mira, es la palabra de Dios, podría haber a lo mejor una nota añadida que también el sumo sacerdote o el sacerdote Hilcías también rasgó su ropa, pero Josías le importó y rasgó la ropa. Y Dios había preservado su palabra bendita ahí en el templo, estaba escondidita, guardadita, para que nada le pasara. Wow, increíble. Dice que no hubo otro rey mejor que Josías. Y me llama la atención que el Señor dice de Josías, por cuanto a ti te importaron mis palabras, a mí también me van a importar las tuyas. Como tú me pusiste atención a mí, yo también te pongo atención a ti. Y a Dios le importa que nosotros pongamos atención a su palabra. Bueno, y entonces pues ya pasó el tiempo. Recuérdate que te dije que Moisés, 1500 años antes de Cristo, escribió, ¿cierto?, el Pentateuco, la ley, con los 5 primeros libros. Después vinieron los profetas, 1000 años antes de Cristo. Está David y los otros profetas que vienen. Y ahora 500 años más o menos antes de Cristo aparece Esdras. Y aquí ya están en el exilio, ¿verdad? Han pasado la deportación. Y entonces Esdras ahora toma la palabra y se las va a leer al pueblo. Pero resulta que algo había pasado. Habían perdido el idioma.
ya nadie hablaba el idioma hebreo. Habían perdido el idioma por estar tanto tiempo en el exilio. Una o dos generaciones habían pasado y ya no hablaban el idioma simplemente. Entonces se enfrentan ¿cómo se llama? A un gran desafío, y aquí vienen cosas que hace Esdras que son muy interesantes. Mira, hay un doctor que se llama John Barnett, y dijo unas cosas muy interesantes. Él es un hombre muy, muy sabio en la palabra del Señor. Yo estuve investigándolo, creo que está asociado también al ministerio John MacArthur, y yo saqué algunas cositas, nosotros vimos un video de él, y por ejemplo él dice que Esdras es el autor de la forma como tenemos los 22 letras del alfabeto hebreo, porque anteriormente a eso el hebreo tenía influencias fenicias. O sea, si usted pone ahí en Google idioma fenicio o idioma hebreo, usted se da cuenta que dice que son similares, muy similares. O sea, entonces ese era el idioma. Antes de Esdras había un hebreo que se escribía con figura muy parecida. Los que entienden van a saber lo que digo. Y en el tiempo de Moisés, pues probablemente el mismo doctor John Barnett dice que probablemente la escritura hebrea también tenía influencia egipcia. Entonces Esdras es el que pone estos 22 caracteres, ¿cierto?, en este hebreo bíblico, que es la base del hebreo moderno. Que es la base del hebreo moderno. Entonces mira lo que hace. Pone todo esto y se da el trabajo de poner todo lo que había en el Antiguo Testamento escrito hasta ese momento y ponerlo en hebreo. ¿Para qué? Para que la gente lo pudiera entender. Él es el que prepara escribas para que se dediquen a traducir. Correcto. ¿Te acuerdas de los escribas que le dieron tanta lucha a Jesús? Claro. Bueno, Esdras fue el que educó a estos escribas para que empezaran a traducir, y eran tan extremados que si se equivocaban en una coma, rompían todo y empezaban de nuevo y quemaban el rollo o lo que ellos estaban escribiendo. Correcto. Y también fue el que empezó con la cuestión de las sinagogas para leer la palabra del Señor. Así que ahí tenemos a Esdras. Ahora, mira, Esdras fue, mira qué importante, estamos hablando 500 años antes de Cristo, el que dividió el Tanaj, o el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los salmos. Él le dio esa estructura. Antes de él no había ese canon. Se habla del canon de Esdras. Él lo puso de esa manera. Ahora, yo quiero que veamos una cosa. Hay en el verso de Nehemías 8:7. Y notamos, por favor, pongan mucha atención a este verso. Dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaya, hacen entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Saben por qué la hacen? Porque uno dice, ¿y por qué tienen que ver los levitas haciendo entender al pueblo? Claro, porque lo que pasa es que Esdras estaba leyendo la ley en hebreo, pero esta gente no entendía. Entonces los levitas se estaban encargando de que ellos pudieran entender. Claro, porque traduciendo. Estaban traduciendo. Dice, mira, está hablando aquí, la ley está hablando esto otro. Entonces ahí es donde por eso es que ellos dicen que ponían el sentido de tal manera que se entendiera lo que se decía, porque ellos no entendían el idioma. Entonces ahí vemos ese detalle tan importante de cómo ellos perdieron el idioma. Un dato. Esta versión, ¿cierto? Esto que hizo Esdras, de poner todo el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, en este hebreo bíblico, ¿verdad? Es la base de lo que después, 300 años antes de Cristo más o menos, se haría la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento. Septuaginta griega. Porque obviamente por la misma razón, o sea, ya estaban ellos bajo el imperio de Grecia, ¿cierto? Después de ellos vienen los romanos, el pueblo no hablaba el idioma, lo que más hablaban ellos era el griego, entonces se hizo una versión en griego, que fue la que posteriormente se usó en los tiempos de Jesús. Curiosamente se dice que Jesús, aunque leía la Biblia hebrea, cada vez que él citaba la Biblia, se citaba la Septuaginta. Es un dato histórico, digamos un dato anecdótico. El doctor John Barnett habla de eso en su enseñanza. Vamos a poner a lo mejor aquí una descripción para que ellos puedan ver que esta clase está en inglés. Si tú sabes inglés, vela, porque está muy linda, muy linda. Entonces hay que recordar que estamos hablando porque hay tantas versiones de la Biblia, y en esta primera parte estamos viendo cómo Dios preservó su palabra o la ha preservado, pero partiendo del Antiguo Pacto. Ahora mira, dijimos que Esdras, ¿cierto?, tomó y dijo, la palabra de Dios es la ley, los profetas y los salmos. Y esa misma expresión Jesús la repite. ¿Tú puedes leer, por favor, Lucas 24:44? Y les dijo,
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sabes lo que está haciendo aquí Jesús? Está validando el canon de Esdras. Exactamente. O sea, Jesús se está yendo por lo que Esdras hizo. O sea, la importancia está firmando el trabajo de Esdras. Entonces, hay quienes piensan que después del trabajo de Moisés, los judíos han considerado mucho el trabajo de Esdras. Los aportes de él. Entonces Jesús ratifica lo que Esdras hizo. Qué bonito, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Viste cómo todo va teniendo conexión? Exactamente. Así que el Antiguo Testamento estaba compuesto por 24 libros. Nosotros tenemos 39. Pero estaba compuesto por 24, que son realmente los mismos 39. Pero, por ejemplo, si tú abres tu Biblia, tú dices, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, para ellos era un solo libro. Era un solo libro. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, nosotros son dos, para ellos uno solo. Entonces, cuando tú empiezas a sumar, te dan los 24. Los 39. Nuestros, pero los 24 de ellos. Los 24 de ellos, sí. Sí, pero pasa un detalle. Porque las Biblias católicas en el Antiguo Testamento no tienen 39, sino que tienen más. Porque la Biblia católica está basada en la versión Septuaginta. Y la versión Septuaginta, escrita por ahí por el año 300 a.C., incluye libros como Macabeo, ¿verdad? Claro. Y libros de ese estilo que no están en nuestro canon, aunque circulaban en el tiempo de Jesús, ¿cierto? Circulaban, se leían. ¿Qué es lo que pasó? Que posteriormente se llegó, no sé si a un consenso, pero lo que se hizo fue decir, bueno, los judíos, después de tantas cosas que habían pasado, dijeron, bueno, vamos a acreditar o vamos a reconocer como inspirados todos los libros del Antiguo Pacto que tengan una copia en hebreo. Y entonces Macabeo estaba escrito solamente en griego, y así, y otros libros más de los deuterocanónicos, ¿verdad? Apócrifos también le llaman. Entonces, al no haber una copia original en el idioma hebreo, se dejaron fuera, y después los protestantes pues se fueron por ese canon donde ya estaban excluidos estos libros y que la Iglesia Católica ha mantenido. Eso es importante por si te estás preguntando, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia de la Iglesia Católica y nuestra Biblia? Claro. Es que la Biblia Católica mantiene los deuterocanónicos que no son reconocidos, digamos, por parte de muchos judíos, casi la gran mayoría, no lo reconoce actualmente como libro inspirado, aunque hay algunos que todavía dicen, no, sí, lo tenemos como parte de lo que es el Antiguo Pacto, o la Biblia, que sería para ellos, ¿verdad? Aquellos que no han creído que Jesús es el Mesías. Ahora, ya vimos la primera parte, pero estamos hablando porque hay tantas versiones de la Biblia. Claro. Vamos a caminar un poquito a la historia. Mira. Claro, estábamos en el Antiguo Pacto y ahora vamos para Vamos al Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Pacto. Ok. Primero hay que aclarar que nosotros creemos en la inerrancia de la palabra. O sea, la palabra de Dios no tiene defectos ni errores ninguno. ¿Cierto? Sí. Pero también creemos que la inerrancia de las escrituras se la adjudicamos a los escritos originales. Los manuscritos originales. Sí, los manuscritos originales. Por otra parte, también tenemos que reconocer que solo hay copias. Que solamente tenemos copias. O sea, aquí esto no es un cuestionamiento a si la palabra de Dios está inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3, 16, 15, 16, 17. Lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Correcto. ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios es inspirada. Lo creemos 100%. Ahora, una cosa bien interesante, que ¿por qué no tenemos los originales? Bueno, pues se rompieron, se envejecieron, pero hay un dato ahí en el año 303 después de Cristo. El emperador Diocleciano hizo una gran persecución en contra de la iglesia, contra los pastores, quemó iglesias, y al quemar iglesias, ¿qué es lo que hizo? Se quemaron los manuscritos, muchos manuscritos, y por eso es que quedaron fragmentos, ¿cierto?, de los originales, ¿ok? Así que más o menos ahí tenemos una idea de cómo ya estamos caminando en el tiempo. Dios ha cuidado su palabra, y vamos a llegar ahora, porque tenemos la Reina Valera, porque tenemos la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, en fin. Y muchas más. Ahora mira, en el año 382, Jerónimo, siglo IV, Jerónimo, se le encomienda traducir la Biblia al latín. Hay que recordar que ya está en pie la Iglesia Católica, ya está comenzando la Iglesia Católica, ¿cierto? Yo mostrar el siglo V, y ahí para adelante, el periodo bizantino, viene la Iglesia Católica y toma el control, digamos, de lo que sería la religión. ¿Y cómo empezó la Iglesia Católica? Ese es otro programa. Sí, vamos a ver. Ok, entonces en el 382, Jerónimo hace una versión del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y lo pasa en latín. Así que todas las copias que él tenía la tomó y hizo el Antiguo Testamento en latín, el Nuevo Testamento en latín. Y tú sabes, eso se llamó Vulgata. Tengo entendido porque usó un latín del vulgo, que todo el mundo usaba en ese tiempo. Acuérdate que ya está Roma en pie.
Están unidas, Constantino y todo empezó a unir lo que era la iglesia y Estado se unieron. Y entonces la palabra de Dios ahora quedó en latín, ¿te das cuenta? Estaba escrita en hebreo, arameo y griego y ahora solamente hay una versión en latín. Entonces esa fue la versión que se empezó a usar a través de los años. Vamos a caminar en el tiempo y vamos a pasarnos del siglo V al XVI, periodo bizantino. Solamente está la iglesia católica y solamente los curas podían leer la Biblia en latín. ¿Qué aparece? Aparece un señor de nombre Erasmo de Rotterdam, ¿cierto? En el año 1516, un año antes de la Reforma. Claro. Y él en 6 meses hizo la traducción al griego. Mira el trabajo. Por eso, hermano, usted valore la palabra de Dios. Porque aquí ha habido mucha sangre, mucho estudio, mucha persecución para que usted tenga la palabra del Señor en sus manos. En 1516, un año antes de la Reforma, en 6 meses, esto de acuerdo a la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Yo sé que lo apunte. En 6 meses hizo un Nuevo Testamento griego. ¿Cómo lo hizo? Tomó pergaminos, manuscritos del siglo XII al XV, ¿cierto? Habían uno creo que del siglo X, dice la Sociedad Bíblica Iberoamericana, pero que él no lo consideró, entonces tomó lo que había. Mucha gente le pasó manuscritos del 12 al 15 y con estos manuscritos griegos, pero que eran dispersos, los juntó para hacer un solo Nuevo Testamento en griego. Se dice que le faltaban algunos versos de Apocalipsis, los cuales los pidió prestado de la Biblia Vulgata. No habían copia de ninguna parte completa de Apocalipsis. Entonces se fue a la Vulgata del latín, introdujo esos versos, creo que el último capítulo, creo que son 4 versos. Ahí no recuerdo bien, ahí ya no, me falla la memoria. Me falló. Pero así completó el Nuevo Testamento y a este trabajo él le puso Textus Receptus, o se le llamó Textus Receptus, que quiere decir texto recibido. Se lo dedicó al Papa León X. ¿Okay? Entonces ya tenemos por primera vez el Nuevo Testamento nuevamente en griego, pero mira todo el proceso que ha pasado. Estaba en griego el Nuevo Testamento, después se puso en latín y ahora nuevamente recuperado y lo tenemos en griego, Textus Receptus. Fíjate que lo curioso de esto, que es el Textus Receptus, el que usa Martín Lutero para por primera vez escribir un Nuevo Testamento en alemán. El trabajo de Erasmo. Volvemos, yo quiero hacer un hincapié, que fue basado en manuscritos del siglo XII al XV. Así que él llega y hace su primer Nuevo Testamento basado en el trabajo de Erasmo. Pero no solamente eso, sino que ahí viene Tyndale, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Tyndale? Tyndale hace el primer Nuevo Testamento en inglés, usando el Textus Receptus o el Nuevo Testamento griego que había hecho Erasmo. Esto fue en el año 1526. Si tú estás recién entrando, por favor, quédate. Y después que termine el programa, vuelve atrás y velo nuevamente para que tú le valores la palabra al Señor. ¿Ok? Entonces, 1526, él hace el Nuevo Testamento, se lo llevan preso y en el 1533 lo queman por hereje. Solamente por haber traducido la palabra del Señor al inglés. Imagínate eso. Cuando lo están quemando, él dice estas palabras. Hace una oración. Sí. Señor, ábrele los ojos al rey. Yo me emociono, ¿saben? Porque este mismo rey, unos años después, autorizaría que la Biblia fuera distribuida por todas partes en el idioma de inglés. Le costó la vida. Le costó la vida, ¿ok? Siempre usando el Textus Receptus. Ahora, bueno, a lo mejor tú te estás preguntando, sí, pero ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, ¿qué pasa con la Reina Valera? ¿Cómo tenemos la Reina Valera? Mira, el trabajo de Casiodoro fue un trabajo muy interesante. Delante dije que se tomó Erasmo 6 meses y se le apuró un trabajo que estaba haciendo el cardenal Cisneros, porque estaba haciendo una Biblia que se llama Complutense, que tenía 4 idiomas. Al aparecer cierto Erasmo, se apuró, hizo todo esto, o sea, como se apuró al trabajo de Cisneros. Aquí no vamos a estar con hipótesis de conspiración. Y entonces ahora ya no empieza a haber problema en cuanto a la traducción, en un sentido de que está la imprenta. La imprenta nació como 70 años, creo, antes de la Reforma, me parece, ¿ok? Entonces ya está la imprenta y ya no hay gente copiando, ya no hay escribas. Entonces los escribas a veces cometían ciertos pequeños errores de un punto, una coma, una palabra que se le iba porque no escuchaban bien, no había luz, todo era vela, ¿cierto? Le estaban dictando, no miraban bien, estaban cansados. Entonces por eso es que algunos manuscritos empiezan a tener como ciertas variantes textuales. Entonces aquí aparece la Reina Valera Casiodoro, ¿verdad? En el año 1569, después de, no sé si son 10 a 12 años de trabajo, produce la primera la Biblia
produce esta Biblia en español, que después sería revisada por Cipriano de Valera en el 1602 y se le llamaría la Biblia del oso porque en la portada aparecía un oso, ¿cierto? Ahí. Y entonces pues como tratando de coger miel. Por eso se le denominó en ese tiempo la Biblia del oso. Entonces ahí donde aparece el apellido de Valera. Casiodoro de Reina hizo la traducción, después Valera hizo una revisión y ahí quedó como Reina Valera, que es la Biblia que tú tienes y la Biblia que nosotros tenemos, ¿ok? Exacto. Entonces, que todo más o menos está claro, a través de los años se le han hecho muchas revisiones a la Reina Valera. Una de las más famosas había sido la de 1909, cuando apareció la de 1960. Muchos ya consideraron la 1960 como del diablo, porque cambiaron algunas palabras, porque los idiomas van constantemente cambiando, es decir, incluso los modismos en español, yo me he encontrado ahora en Chile, que hay modismos que de pronto yo digo, pero ya no se usan. Exacto. Pasaron de moda, ¿cierto? De repente yo digo algo y pero eso es súper antiguo. Claro. Ya no se usa. Ya ni se entiende. No, ni se entiende. Entonces todos los idiomas van cambiando a través de los años. Claro que sí. Entonces le hicieron revisión a la Reina Valera. Ahora, en el mismo siglo XVI aparece en el Vaticano, en la Biblioteca del Vaticano, unos manuscritos. Y estos manuscritos se le llamaron Códice Vaticano porque fue encontrado en el Vaticano, pero eran más antiguos, eran del siglo IV. Claro que sí. Pero bueno, lo que pasó que Erasmo no los tuvo a mano, entonces como no los tuvo, era más antiguo, no los pudo introducir en su traducción. Pasó el tiempo y estamos llegando a 1800, déjame decirte exactamente, 1844, Tischendorf. Mira, te lo voy a leer. Él llegó a un monasterio en Santa Catalina, en el monte Sinaí, al noreste de Egipto, y allí encontró lo que sería llamado el Códice Sinaítico, porque fue encontrado a los pies del Sinaí. Sí. Un manuscrito de 29 hojas, en griego del siglo IV. ¿129 hojas? Sí, 129 hojas. Dijiste 29. Un manuscrito de 129 hojas escrito en griego en el siglo IV. Entonces aquí aparece el Códice Sinaítico, porque fue encontrado en el Sinaí. Él creo que hizo después 2 expediciones, creo que es 1851, después la otra en 1853, creo, hizo otra expedición y encontró más. Entonces, fíjate, creo que mira lo interesante de todo. Estas copias, o sea, la del Códice Vaticano del siglo XVI y esto que encontró a mediados del siglo XIX, Tischendorf, se le llamó a uno Códice Sinaítico, al otro Vaticano, y esto empezó a ser parte de lo que ahora sería el Textus Criticus, en comparación con el texto recibido de Erasmo. Según la Sociedad Bíblica Iberoamericana, Constantino en el año 331 mandó a hacer 50 copias, que serían estas copias. Wow. Entonces uno dice, bueno, pero ya, está bien. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando empezaron a comparar con los manuscritos posteriores, o sea, los que usó Erasmo, del siglo XII al XV, empezaron a encontrar variantes textuales. Variantes, que había una palabra que no estaba, ¿verdad? Que faltaba a lo mejor algo, una palabrita que estaba insertada en otro verso. Por lo mismo, porque lo que dijimos, los escribas se cansaban, no había imprenta. Entonces, este mismo trabajo, ¿cierto? El de Tischendorf, lo que él encontró, el Códice Sinaítico, más el Códice Vaticano, más después el Códice Besa, creo también, fue lo que usaría Westcott Hort a finales del siglo XIX para hacer el Nuevo Testamento griego. Un Nuevo Testamento griego. Y de ahí después viene Nestlé y Alan, que es un Nuevo Testamento griego que se consulta para las traducciones. Creo que van por la edición número 28. ¿Okay? Entonces ellos lo consultan. Y abajo tiene una nota que se llama aparato crítico. Entonces cuando leen este Nuevo Testamento en griego, abajo tiene una nota, este verso no aparece aquí, este verso no aparece allá. Ahora, fíjate lo que te quiero decir que es bien importante. Porque hay quienes piensan, por ejemplo, no, hay versiones que le han quitado a la palabra de Dios. Hay versiones que esta versión le quitó, ¿por qué le quitó? No se trata de quitar. Lo que pasa es que hay versiones que se basan en el texto críticos. Y al usar el texto críticos, o sea, los manuscritos más antiguos, donde no encuentran la palabra, no la ponen. Esa es la razón. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entre más antiguos, más cerca de los originales, más fieles. Se le llama texto minoritario porque son menos manuscritos. El texto bizantino es mayoritario porque hay muchas copias, muchas copias, pero hay mayores variantes textuales entre uno y otro. Ahora, para todos los hermanos que no se quieren confundir con todo esto que estamos hablando y van a querer un ejemplo, ¿qué pasa? Un texto crítico. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Un pastor. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Qué es mi Biblia? Yo pensé que era una Reina Valera, no un texto no sé qué. Ok, mira.
Vamos a leer, por ejemplo, la Reina Valera, solamente un verso. Romanos 8.1, Textus Receptus, basado en el trabajo de Erasmo, del siglo XII al XV. Romanos 8.1, léelo por favor. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Algunas versiones modernas solamente tienen ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Ya, estamos hablando de textos receptos en este claro, verso. en Reina Valera. Claro, la Reina Pero, Valera. por ejemplo, léete la Biblia textual, cuarta edición, que basaron su traducción textos críticos. en el texto crítico, o sea, los manuscritos más antiguos. Léelo. Okay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y se acabó. Entonces, hay 27 interpolaciones, de acuerdo a la Sociedad Bíblica Iberoamericana, en el Nuevo Testamento, que quiere decir que son variantes textuales. No cambia la doctrina porque no hay condenación, porque estamos en Cristo y Cristo es la razón por la cual no hay condenación. Ese verso, si tú miras tu Reina Valera, ándate al verso 4, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, está en el verso 4. Así que muy probable que el escriba, la persona que tradujo, a lo mejor cansado, lo insertó sin querer, queriendo, como decía alguien por ahí, y lo puso en el verso 1, pero no cambia. No cambia. No cambia la doctrina. La doctrina esencial son variantes textuales, hay como 27. Sí, y vamos a la última parte de esto, lo que son la equivalencia a las traducciones, o sea, los criterios. Porque ahora vamos al punto, porque tenemos una Reina Valera, porque tenemos, por ejemplo, una Biblia de las Américas, porque tenemos una Biblia textual, porque tenemos una nueva traducción viviente, porque tenemos una nueva versión internacional. Entonces, en su mente... Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, porque hay muchas. Hay muchas. En su mente traten de pensar, a lo mejor, ojalá que lo pueda poner una gráfica, voy a tratar de ver si puedo hacer una gráfica para que lo entiendan, pero la de equivalencia formal, Reina Valera, Biblia de la América, Biblia textual, cuarta edición, son textuales literales. O sea, toman la gramática del griego y lo traducen literal. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Es más puro. La Biblia de la América es más pura. Reina Valera es más pura. La traducción es idéntica. Desventaja, que la gramática del griego, para los que saben griego, no es igual que la gramática del español. Correcto. O sea, hay palabras, por ejemplo, que en el griego están implícitas y que hay que ponerlas porque no están ausentes. Entonces, cuando se traducen, no consigo traducirlo. A veces suena como incoherente. Voy a dar un ejemplo. La palabra de no está en griego. La revelación de Jesucristo, el de no está. Ha tenido que ponérsele para que tenga sentido. ¿Sí entiendes? Ese sería un buen ejemplo. No existe la equivalencia perfecta. Entonces, ese es como la desventaja de que de pronto algunos versos nos pueden sonar extraños. De hecho, por ejemplo, hay un verso que quiero que leas, creo que el último verso que quiero que leas, que Gálatas, capítulo 2, verso 3, Reina Valera. Ahora estamos hablando de la equivalencia, olvídense. Ya aquí no estamos hablando de los textos receptos ni críticos, sino que estamos hablando de si es literal o no es literal. Este es literal, Reina Valera. Este es literal, sí. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, está traducido de tal manera que tú no entiendes si fue obligado o no fue obligado. Entonces, yo leí algunos comentarios, dicen que aparentemente el apóstol Pablo cuando escribió, lo escribió tan rápidamente que es como cuando tú, creo que MacArthur lo dice, no estoy seguro, pero que es como cuando, a mí me pasa que yo hablo más rápido, estoy pensando. Y te come las palabras. Me como las palabras. Sí. Me pongo medio como Cantinflas. Sí. Entonces, el griego está escrito de tal manera que realmente si lo traduce literal... Es como si se estuviera comiendo las palabras. Claro, entonces falta algo ahí. Sí, exactamente. Entonces ahí donde viene... Hay que venir a traerle sentido a lo que está diciendo. Eso es lo que yo quería decir, el punto. Que está la equivalencia ahora dinámica, no la formal, no la literal, sino la dinámica, que no es parafrasis, porque hay parafrasis, pero la parafrasis no debe ser considerada Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, lenguaje actual creo que es, The Message en inglés, sí. Todo eso son parafrases, eso no son Biblia. Pero The Mirror Bible. The Mirror Bible, no, eso es veneno. Eso es veneno, eso es herético. Veneno puro. Pero entonces, viene ahora la equivalencia dinámica. ¿Qué hace la equivalencia dinámica? Considera el contexto histórico, no le falta respeto al texto, pero se preocupa, su énfasis es darle sentido, que se entienda la frase. Nueva versión internacional, muchos han dicho, me gusta la nueva versión internacional porque es más bíblica, es más del griego. No es el propósito es darle sentido a la frase. Nueva traducción viviente, le da sentido a la frase. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles? Que de pronto
pudiera no querer decir lo que los traductores están queriendo decir y pudiéramos llevar una palabra que nos haga pensar algo que Dios realmente no dijo. Claro. Y es importante también notar de que las versiones no son inspiradas por Dios. Claro, las versiones son versiones. La palabra de Dios que es inspirada. Exactamente. Mira, pero comparemos Gálatas 2:3 con la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Entonces aquí te está diciendo, me respaldaron, ni siquiera exigieron que Tito se circuncidara. Claro. No lo obligaron a circuncidarse, pero la Reina Valera, al traducir literal, te queda el vacío de... ¿Lo obligaron o no lo obligaron? Sí. Entonces, pero ¿para qué puede servir, por ejemplo, las Biblias de equivalencia dinámica, lo que le dan el sentido? Porque de pronto, si eres nuevo creyente, te ayuda, es más fácil leerlo. Exactamente. Lo lees. De pronto está en un texto un poco difícil de entender y es bueno consultar la equivalencia dinámica, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional. Y dices, mira, esto es lo que quiso decir. Ahora, déjame decirte, por ejemplo, que a lo mejor el problema que puede tener una Biblia textual, literal, de equivalencia formal, como la Reina Valera, es que de pronto puede haber una palabra que no pueda ser traducida a un idioma. Hagamos cuenta en una tribu. Una tribu que nunca haya conocido la nieve. ¿Cómo tú le traduces el Salmo 51 que el Señor te quiere lavar o el salmista pide ser más limpio que la nieve? Claro, ¿cómo lo vamos a entender? Si no hay nieve. Entonces ahí viene la equivalencia dinámica y dice, purifícame y seré más blanco que la espuma del mar. ¿Entiendes? Le da el sentido. Estoy poniendo un ejemplo. Sí, claro. Alguien puede pensar, ¿hay una parafrasis? No, no es parafrasis, porque respeta el contexto histórico. O sea, no se va por encima del contexto histórico. Considera el idioma, pero le trata de dar el sentido máximo a la frase. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente, y este es un consejo, para mí la Reina Valera es la Biblia que yo uso para predicar, para estudiar. Cuando tengo dudas en un texto, consulto textos críticos. Pero lo más importante de todo es cómo Dios ha preservado su palabra. Así es. Así que puede tener seguridad de lo que está leyendo, es la palabra de Dios. Bendita de Dios. Y Dios nos ha dado herramientas para poder estudiar las versiones que son más fáciles de digerir por si tenemos dudas. Diccionarios, hay tantas cosas. Pero si usted no tiene diccionario, nada, tiene lo más importante. Usted ora. Exactamente. Lo más importante, usted ora. Ora y el Espíritu Santo le va a guiar a la verdad porque Él la inspiró. Lo primero que alguien debe hacer antes de leer la Biblia es orar. Exactamente. Tú ora, da gracias a Dios y dice a Dios que te guíe con su palabra y que te ilumine. Hay personas que tienen desconfianza de la palabra. Yo he conocido personas que me han dicho, hay mucha discrepancia en la palabra de Dios, pero ahora podemos ver que no es discrepancia. No. Variantes textuales. Exactamente, hay variantes textuales y podemos tener la confianza de saber de que la palabra de Dios fue preservada, Dios misma la preservó para que usted hoy en día pueda confiar no solo en su palabra, pero en lo que Él dijo. Qué interesante esta conversación, ¿verdad? Porque uno ama la palabra y dice, wow, qué lindo es el Señor, cómo ha preservado su palabra. Mira, Isaías lo que dijo, Isaías 48, léelo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Sí, la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo quiero darle gracias. Solo escritura. Claro, solo escritura. Toda escritura. Yo quiero darle gracias a un hermano, Manuel Zúñiga, de Costa Rica, porque tú sabes que hace como 3 años atrás él me introdujo en la historia del texto sagrado. Soy un aprendiz solamente, pero él me introdujo en esto. Él sabe bastante de esto y me introdujo. Y también ahí tuvimos contacto con la Sociedad Bíblica Iberoamericana y bueno, pues muchas cosas, citas de aquí lo he sacado de ellos, ¿cierto? No sé si ponga las fotografías, una vez me lo permitieron usar, pero no sé si lo ponga. Pero bueno, lo más importante es que tenemos la palabra de Dios y ahora usted ya puede entender. ¿Cierto? Más claramente cómo Dios... Esperamos que podamos entender. No. Tú sabes que a mí me quedó... ¿Sabes lo que me quedó en mente? Deuteronomio 31:9. Cuando Moisés entrega la palabra al Señor ante los levitas y ellos la preservaron. Y Dios guardó su palabra. Dios se ha encargado a través de los siglos de que tengamos su palabra bendita. Vamos a tomar una pequeña pausa y ya regresamos. Acuérdense, si les gusta, denos un like y compártelo con otros que puedan ser alcanzados también. Amén. A continuación tenemos al grupo de alabanza Cristo.